Tenemos que tener en cuenta que el consumidor ha cambiado. Éramos una sociedad en los años 60 muy conservadora, donde todo el mundo sabía dónde estaba, quién mandaba, quién obedecía, lo que yo podía llegar a ser. Después apareció el modernismo, el futuro mejor que el pasado. Y ese modernismo estaba basado en la tecnología. Con el modernismo apareció la moda, la idea del cambio. Yo tiro esta camisa y me compro una nueva y el mundo cambia, mi futuro va a ser diferente a mi pasado. Ese modernismo me fue poco a poco dejando una situación un tanto amarga. La tecnología, el futuro, no era como me lo habían prometido. Y empecé a ser escéptico, empecé a ser posmodernista. Y en ese posmodernismo me fui mirando a mí mismo. Fui cada vez siendo más consciente de que lo importante era mi posición en ese mundo, de que lo importante era mi sensación. No el tener las cosas, seguramente no el tener una vivienda, sino la sensación que tengo habitándola. Y fui entrando en un mundo hipermoderno, hiperindividualista, en el cual me encontré con un espacio nuevo, que es el E3. El E1 es el campo, la ciudad, es el campo, la naturaleza, donde siempre vamos los fines de semana, siempre lo pasamos bien, vamos de vacaciones, solo pensar en ello sonreímos, porque es lo más próximo que tenemos a nuestra naturaleza íntima. Pero el mundo del E2, el mundo de la ciudad, poco a poco nos hemos ido acostumbrando a él. Vamos al fútbol, vamos a un restaurante, vamos a comprar y nos sentimos bien. Y alcanzamos un equilibrio entre el E1 y el E2. Pero ahora ha aparecido el E3, el espacio digital. En el espacio digital cada vez he hecho más horas. Todo está en la nube, todo está en las comunicaciones, todo está en las smartphones, en los ordenadores, en la cantidad de email, en los WhatsApp, en cómo hacemos las cosas, en cómo llegamos a comer y sacamos todos el smartphone y empezamos todos juntos a mandarnos mensajitos por el WhatsApp cuando estamos todos en la mesa y los que no están participando de lo que estamos haciendo allí. Cómo hemos elegido el restaurante entre todos durante toda la semana, mirando las webs y viendo la decisión que íbamos a tomar. Cómo hacemos las fotos, cómo seleccionamos el vino, cómo elegimos después el gin tonic y cómo después nos pegamos 2 días colgando en Facebook donde hemos estado y contando nuestro fin de semana. El E3 nos invade. Y ese es un mundo en el que la vivienda, la sensación de la vivienda, cómo voy a elegirla, cómo quiero ese comportamiento y no solamente la vivienda, sino cómo quiero vivir la ciudad, la Smart City, va a ir cada vez marcando más el comportamiento no de los ciudadanos, sino también de los policy makers, la gente que tiene que tomar las decisiones, porque van a ser esas tendencias sociales las que van a decidir los votos, las que van a decidir quién gobierna, y se van a tener que ir adecuando permanentemente a ellas. Después de la crisis ha aparecido un neoconsumidor, un consumidor que ya no es que sea hiperindividualista, es que es exigente, es que a veces es intratable, es que a veces es capaz de, con sus comentarios, de destruir el trabajo de personas en un restaurante o de destruir a un político, o destruir a un tertuliano cada vez que uno sale y te ponen de vuelta y media. Entonces, este tipo de comportamientos en ese mundo del neoconsumidor, en ese mundo del E3, va a marcar el futuro y va a marcar la manera de hacer las cosas que tengamos en el sector. Hay que tener en cuenta además otra cosa, las tecnologías han cambiado nuestro comportamiento de trabajo, han cambiado lo que queremos en la casa. Ahora mismo las casas no van a ser simplemente pensar dónde tengo que poner el televisor y la climatización y la nevera, sino cómo van a estar conectadas. Cómo ese machine to machine, que es otra de las tendencias que tenemos, esas máquinas inteligentes que van a ser capaces de pensar por sí solas si deben de subir la temperatura o bajarla, que van a detectar en el GPS que ya voy a casa y me van a colocar la calefacción, que van a saber el kilovatio a qué hora va a estar más barato para que yo pueda conectar la lavadora y lavavajillas en ese momento, van a ir tomando decisiones ellas solas. Y van a generar una infraestructura. Seguramente los estudios de arquitectos van a tener que incorporar a ingenieros de telecomunicaciones y lo van a tener que hacer de una manera mucho más rápida. Y ahí va a estar la diferenciación, porque no olvidemos que el consumidor hiperindividualista quiere que lo traten diferente. Es hiperindividualista, quiere ser distinto a los demás. Se quiere comparar con algunas cosas, pero en otras es diferente. A veces le preocupan más las sensaciones, el mundo soft, que el mundo hard, que el bien en sí. No está tan preocupado de ese bien en sí, sino de lo que va a sentir usándolo, de lo que va a sentir viviendo en esa casa, de cómo le van a facilitar los espacios, cuando va a necesitar un espacio para trabajar, porque cada vez echamos más horas con el teletrabajo y la conexión a la nube en casa, a horas introspectivas y haciendo una serie de trabajos que antes hacíamos en el trabajo. Y después hay otra cuestión importante, el mundo del front office. Las cadenas de valor, las empresas las estaban configurando centrándose en aquello que incorporaban más valor, porque es donde ganan más dinero.
donde los consumidores al final pagan más. Entonces entendían que la cadena de valor era comprar, producir y vender. Y a veces se complica un poco más con la postventa, con el diseño de los productos. Sin embargo, ahora ya las empresas no se plantean este mundo. El mundo ahora es una empresa en 3 capas. Un back office, una parte de atrás donde están todos los recursos. Están los recursos financieros, los recursos informáticos, el capital humano, lo que sabemos. Todo está ahí. Hay un middleware que es el que los mezcla, pero lo importante que es lo que es el front office, cómo me ven, cómo interactúo. Mi empresa la tengo que estimular y establecer y diseñar y pensar desde el principio para el juego que van a hacer mediante el front office en L3. En el mundo del L3 yo solamente actúo mediante el front office. Si dejo fuera del E3 la parte de la cadena de valor, cuando llego al final es simplemente una página que no tiene interactuación ninguna y que la navegación de mis consumidores no me deja ningún dato. No me permite sacar una serie de conclusiones sobre cuál va a ser mi innovación, cómo voy a diseñar mis productos, qué materiales son los que quieren, qué colores prefieren, qué espacios son los que están necesitando. Entonces, en esa visión de front office es donde hay un cambio que tiene que ser fundamental, tanto en los promotores como en los estudios de arquitectura. Se tienen que plantear que le tienen que dar a ese neoconsumidor un papel cada vez más importante en el front office, que casi ellos puedan ayudar a diseñar sus casas, que puedan definir los espacios que quieren, que puedan hacer cosas diferentes. Y después hay otra idea en las tendencias, las ciudades contra las naciones. Las naciones han dejado de tener sentido. Ahora mismo las estamos utilizando para salir de la crisis y para hacer una serie de determinadas políticas. No son las naciones, ni siquiera las regiones, son las ciudades las que están marcando las características de ese mundo global. Volvemos al mundo barroco del 1700. Un mundo en el cual, si os vais a los altares de mi tierra, uno cuando ve el altar no sabe lo que es importante y lo que no lo es, lo que sostiene el altar y lo que es adorno. El mundo de la economía global era así. No diferenciamos lo importante de lo que no lo era. La crisis ha empezado a quitar adornos y nos hemos encontrado con los pilares. Pero la poscrisis está empezando otra vez a meter los adornos y dentro de 4 años no vamos a saber otra vez lo que es importante y lo que no lo es cuando el mundo financiero otra vez empiece a tirar. La crisis en el sector de la construcción ha terminado. Todos los datos están indicando que empieza a activarse, que no va a ser como antes, que va a ser una salida de la crisis diferente, con una financiación que va a haber que buscar de otras maneras. Están apareciendo nuevos players, están apareciendo nuevos fondos de inversiones que están llegando a España, a veces en plan, como se dice, de fondos buitres, a comprar aquellos activos que están a valores bajos, pero que están marcando un comportamiento distinto de las cosas. Están marcando un comportamiento a promotores, un comportamiento a los propios bancos, de cómo gestionar una serie de bienes, más en el sentido de lo soft, de darle al que lo va a comprar una serie de utilidades y no tanto de que tengan los bienes. Entonces ahora juntemos todas estas piezas, intentemos ver en esas tendencias que hemos ido viendo, en esas características de ese mundo tecnológico que pueden ir afectando al sector, en cómo la población ha ido cambiando, e intentemos reunir esto para trazar una estrategia de futuro. ¿Por dónde va a ir la estrategia? ¿Por dónde debemos de ir actuando? Yo creo que una de las características fundamentales va a ser que este tercer ciclo, el primer ciclo la obra pública, el segundo ciclo la vivienda, el tercer ciclo van a ser las ciudades. Y dentro de las ciudades tenemos un paradigma, algo que lo vemos como un elemento ambiguo, que es esa idea de la Smart City. La idea de la Smart City es un vector. El mundo de ahora ya no es un mundo que podamos definir con una variable. Son todos vectores llenos de cosas. Es tan complejo que tenemos que introducir en el vector pequeñas cosas y a veces algunas le tenemos que dar un peso, una ponderación más altas que a otras. En el concepto de la Smart City aparecen muchas cosas. La gente dice eficiencia energética. Sí, eficiencia energética, pero también tenemos que ver las redes de suministros, también tenemos que ver los costes de transacción, las molestias en el tráfico, en las obras que hacemos. Tenemos que tener además una Smart City competitiva, que atraiga inversiones, donde la gente pueda acumular capital humano, donde la gente encuentre un trabajo con valor. Si estamos haciendo trabajo sin valor, sin productividad, los salarios son bajos. Y así no saldremos nunca de ningún sitio.
Si empezamos a incorporar ese valor, los salarios serán altos. Y la idea de la Smart City tiene también que atraer ese capital humano, esas inversiones, esas empresas, y las tiene que facilitar. Y tiene que ser capaz de generar una infraestructura de redes, de comunicaciones, donde todos podamos ejercer nuestro trabajo y al mismo tiempo reduciendo el efecto de la contaminación, porque el green y lo sostenible es algo que es permanente, aceptando que las ciudades van a ser cada vez más grandes, aceptando que las gateways, las grandes ciudades, van a necesitar unas infraestructuras muy potentes, pero unas infraestructuras que sean capaces de tener una inteligencia artificial, de ir cambiando los semáforos según el tráfico. No podemos estar siempre viendo todo el mundo parado y sin nadie cruzando. Tenemos que ir cambiando las molestias, los costes de transacción tienen que ir gestionándose de otra forma. Entonces, esa idea de la Smart City no se puede plantear como hagamos una Smart City, sino tenemos que empezar con pequeños proyectos. Y yo creo que el proyecto de eficiencia, el proyecto verde, el sostenible es el que tiene más demanda, por ahí deberíamos de empezar, pero articulando, después metiendo otra serie de componentes. Y en esas ciudades van a hacer falta viviendas. Y las viviendas van a hacer falta para personas mayores con unas necesidades diferentes de las personas jóvenes. Y ese es otro de los temas que debemos de pensar. Seguramente no podemos hacer viviendas jumbo, viviendas todas iguales, viviendas que intenten tener un poco de todo y que al final no sean nada, sino deberíamos de tener unas viviendas mucho más específicas. Por ejemplo, unas simple buildings, unas viviendas sencillas, dirían algunos sociales, de low cost, de no sé qué, no sé cuánto, llámale como quiera, pero a mí ese tono despectivo no me gusta, porque hay un montón de gente que lo que quiere son cosas sencillas, no quieren complicaciones, quieren materiales baratos, quieren vivir en un sitio en el que sus espacios, sus necesidades las tengan cubiertas y no quieren utilizar una parte de su renta excesiva porque la quieren para divertirse, para irse de viaje o para hacer otras cosas. Este tipo de simple buildings las pueden promocionar y lo pueden hacer los gobiernos regionales y locales. ¿Por qué, igual que hacen una carretera, no pueden tener viviendas para alquilarlas? ¿Y por qué en momentos de desigualdad y de grandes dificultades, como estamos teniendo en una parte de la población, no pueden acudir a las personas que están necesitadas con ese tipo de infraestructuras? Ese tipo de infraestructuras las tenemos que potenciar, pero también hay gente que no quiere viviendas sencillas, quiere viviendas connected, viviendas tecnológicamente muy avanzadas, que le respondan a necesidades y están dispuestos a pagar mucho más por ellas. No podemos hacer las dos viviendas iguales, que tengan un poco de todo. Y también puede haber gente que esté buscando viviendas saludables, en espacios y en entornos que sean distintos, donde la vivienda esté muy aireada, donde siempre dé a la calle, donde aparezcan algunos sensores de humedad, de temperatura, donde quizás las personas mayores estén dispuestas a cambiar esas viviendas que tienen en el centro de la ciudad, que ya les están resultando demasiado grandes porque los hijos se le han ido, que están muy deterioradas, y prefieren saltar a un sitio donde a lo mejor están en su propia vivienda, pero con personas de su edad, con algunos servicios sanitarios que sean comunes para todos, y donde el sistema financiero le tiene que permitir hacer estas permutas. Entonces necesitamos también que el sistema financiero español, que es enormemente ágil y flexible, sea capaz de idear los instrumentos financieros modernos, nuevos, para poder hacer estos cambios. Para que una persona mayor sea capaz de dejar su vivienda en el centro de 180 metros cuadrados, que ya está absolutamente deteriorada, e irse a una zona que sea saludable, donde pueda encontrar una serie de atenciones y en ese cambio obtener incluso unos ingresos para incrementar su pensión. Tenemos que volver a las hipotecas inversas. El sistema financiero tiene que responder a esas necesidades de una población que cada vez está siendo más envejecida, que cada vez tiene una esperanza de vida más larga, que por tanto demanda sanidad. Las ciudades tienen que estar pensando en que la necesidad de educación y de sanidad va a ser enorme y va a tener que generar unas infraestructuras muy fuertes en estas líneas. Y debemos de tener también viviendas eficientes. No podemos tener viviendas en las cuales los cubos de basura sigan todavía por ahí por la calle. No podemos tener viviendas que no estén pensando para que esos residuos se puedan reciclar y se puedan reordenar. Hemos creado miles de urbanizaciones en España y todavía tenemos que levantar el asfalto para cambiar una tubería o para cambiar un suministro eléctrico o de gas. ¿Cómo no hemos podido pensar eso? Tenemos que darle una vuelta a este tema. Tenemos que rehabilitar el periodo de construcción española de los años 60-70, ya ha cumplido 50 años. Tenemos que rehabilitar barrios, casas, polígonos industriales, infraestructura pública, edificios de las administraciones locales y regionales que se están quedando ya obsoletos. Y aquí aparece otra idea.
los nuevos materiales. El sector de la fabricación también tiene que adaptarse. Esos nuevos materiales van a ser materiales muchas veces elegidos por los propios neoconsumidores, que van a ser los que vayan marcando los colores, las necesidades que tienen, el diseño de los mismos. Y esos nuevos materiales van a ir desde las impresoras 3D a la nanotecnología. Seguramente los grandes barcos cargados de contenedores, eso que estamos acostumbrando a ver desde Singapur hacia el mundo europeo, tienen los días contados. Cuando en una impresora 3D ya lo pueden hacer, sean capaces de fabricar una chuleta de ternera, que todavía no sabe demasiado bien, pero ya son capaces de hacerlo. Cuando son capaces ya de hacer materiales de construcción y ya existen casas fabricadas enteras por impresoras 3D, cuando entren ahora en lo último que están haciendo, que son impresoras 3D en serie, de manera que la primera impresora utiliza un cartucho de tinta de plástico, de PVC, y hace un componente, pero la segunda es metálico y se lo añade, y la tercera tiene un cartucho de madera, y la otra tiene un cartucho de tela y lo recubre, entonces ya seremos capaces de fabricar cosas complejas igual que hacemos los humanos. Y los humanos seremos menos necesarios. Y la robótica entra en la construcción a tope, no lo olvidemos. Vamos a un mundo complejo, vamos a un mundo en que vamos a tener que definir muchas cosas, pero la forma de fabricar, la forma de construir, la forma de vender, la forma de promover las viviendas nos están dando un espacio absolutamente distinto. Es un mundo en el cual el E3 nos permite hacer de todo, nos permite captar la información de lo que quiere la gente, nos permite incluso provocar su innovación de la cual nosotros después nos adueñamos. Ese es el mundo en el que tiene que entrar el sector. Es un mundo además que no es simplemente de diseñar un edificio, sino de hacer copartícipe a mi comprador de ese diseño, de que imagine lo que va a sentir viviendo allí. Y no podemos olvidar otra cosa, el gran driver es la administración pública. No pueden estar 18 meses aprobando una licencia o un plan urbanístico. Las cosas cambian, las necesidades van surgiendo y tenemos que ir introduciendo modificaciones a una velocidad muy rápida. No pueden tener esos costes de transacción tan altos como tienen, esas molestias para hacerlo todo. No pueden tener las ciudades levantadas, calles y calles y calles, molestando a todo el mundo cuando lo pueden hacer, intensificando todos los recursos en un espacio y terminándolo en menos tiempo y ordenando eso de otra manera. En el sector de la construcción, el driver de la administración es clave. Y además al lado de las ciudades. Las ciudades van a ser, creo, el nuevo componente del ciclo económico. Será un ciclo económico no tan intenso ni tan derrochador, si lo queremos decir así, como ha sido el anterior. Va a necesitar financiación. Aquí tenemos un problema, pero los nuevos players del mundo financiero están llegando. El dinero está llegando, tenemos que articularlo de otra manera. Y tienen que aparecer grandes inversionistas en una vivienda de alquiler que cada vez va a ser más necesaria. Porque otra de las características del neoconsumidor es lo que llamamos la movilidad líquida. Hoy vivo aquí, pero mañana vivo allí. Hoy quiero este barrio, pero mañana quiero otro. Hoy me apetece hacer esto, pero mañana me apetece hacer lo otro. Ya no vivimos en un mundo de lealtades a partidos políticos, ni a ideas, ni a grandes grupos sociales o estructuras sociales en las que me identifico. Hoy voto blanco, mañana voto negro. Hoy hago esto, mañana hago lo otro. Hoy tengo una afición, mañana me busco otra. Ese es un mundo más de alquileres. Ese es un mundo de cambios. Entonces intentemos diferenciar los productos, intentemos jugar en el E3 para un mundo en el que el consumidor es absolutamente diferente. Eso es lo que he intentado plantear en el informe. He intentado plantear una visión un poco distinta. Hay muchos matices que no he comentado, pero que están por ahí entre las páginas y que espero que les surja la curiosidad de leerlos. Me parece que estamos ante un mundo para el sector apasionante, en el que si lo jugamos bien, quien lo juegue bien va a tener ciudades maravillosas, y quien lo juegue mal se va a quedar anclado en los años 60 o en los años 70, como están muchas de nuestras construcciones y de nuestras viviendas. La sociedad ha cambiado, los consumidores han cambiado, incluso las personas de edad, las que van a vivir muchos años y van a tener necesidades diferentes, son ya distintos. Y no decir nada de la generación C, siempre conectada, siempre exigente, siempre hipermoderna, siempre en movilidad líquida. Este es el reto de la construcción.
Yo creo que es apasionante. Me parece que cuando la Fira y Construmat y Beyond Build en Barcelona me planteó el hacerlo y en colaborar con ellos, yo encontré que ellos estaban visionando ese ciclo nuevo. Y yo simplemente lo que he intentado es contribuir a esa nueva visión. Muchas gracias. Las economías de alcance serían porque estoy fabricando distintos productos, y las economías dinámicas es porque yo sé hacer algo que los demás no saben hacer. Entonces, ¿cómo he sabido yo hacer eso? Porque he hecho mucha obra pública en España, porque he hecho una gran cantidad de kilómetros de AVE que ahora pues está teniendo bastantes críticas. Entonces estas son las empresas que han salido fuera. Han entrado en grandes proyectos internacionales, sobre todo en países emergentes, en los años en los que los países emergentes pues han ido creciendo, y las cifras son estas que se han publicado últimamente. ¿Van a seguir así? Yo creo que la economía de los países emergentes se está parando un poco. Muchos de ellos eran productores de petróleo y ahora sabéis que el precio del petróleo pues ha descendido sustancialmente. Otros países como Brasil le va a ocurrir lo mismo que nos pasó a nosotros en 1992-93. Teníamos que haber hecho un ajuste en el año 90, pero como teníamos la Olimpiada y teníamos la Expo hasta el 92, tuvimos que seguir haciendo obra pública y endeudándonos, y al final vino una crisis mucho más fuerte. Eso es lo que le está pasando a Brasil y le va a pasar después de la Olimpiada, con lo cual son países que hasta ahora han estado haciendo grandes inversiones, pero que seguramente se están parando. Las empresas españolas que han salido fuera eran las que ya estaban. No estamos teniendo nuevas empresas que estén saliendo fuera, sino las que ya estaban han intensificado su actividad externa una vez que lo sabían hacer. Lo que necesitamos son muchas más de estas empresas. Les comentábamos también que hay muchas empresas del sector que han desaparecido. En España el 20% del tejido productivo ha desaparecido, y en el sector de la construcción seguramente es el 40-45%. Pero muchas de ellas son pequeñas empresas, otras han sido promotoras con unos niveles de endeudamiento muy altos, ¿no? Entonces las previsiones, yo creo que el mundo no va a crecer en esas obras al mismo nivel. Lo que sí es verdad es que las empresas españolas están consiguiendo un nivel de penetración muy fuerte en la infraestructura mundial, y se les está respetando mucho porque saben hacer cosas que hay muchas empresas que no saben hacerlas, y tienen un nivel de economías dinámicas realmente alto.